Clase número 7, vamos a hablar de las críticas al liberalismo y al capitalismo incipiente desde el socialismo. Bueno, había hablado ya John Stuart Mill de los males del capitalismo. La revolución industrial aumentó la población urbana, o sea, hubo un éxodo del campo a la ciudad y con ella se produjo el hacinamiento. La gente vivía hacinada, o sea, en pequeñas casas, muchos miembros de la familia. Aumentaron los vicios y la miseria. Y queda descubierto que en este sistema capitalista también existe la explotación del hombre por el hombre, como sucedió en la esclavitud, como sucedió en el feudalismo. Bueno, esta es una evolución de esos sistemas donde también hay una explotación de unos hombres hacia otros. Bueno, contra esto surgen algunos elementos de defensa para los trabajadores, como los sindicatos que estuvieron prohibidos en Inglaterra hasta 1824, las cooperativas de consumo y de producción, y también surgen movimientos ideológicos como el socialismo. El término socialismo fue utilizado, si bien hay algunos antecedentes ya desde Platón, pero en el siglo XIX ya fue utilizado como oposición al individualismo, ese individualismo que proponía Adam Smith. Las primeras críticas radicales al sistema capitalista surgieron de los llamados socialistas utópicos. Estaban dirigidas a las bases de un sistema que consideraban causante de esta miseria de la que hablábamos, en la que se hallaban sumidas grandes masas de la población. ¿Por qué utópicos? En realidad es una corriente inicial del socialismo, pero distinta a la que conocemos como socialismo científico, que representan Marx y Engels, porque no pretendía la lucha de clases, sino que proponía una sociedad más justa, más igualitaria, pero sin revolución, sin lucha de clases. ¿Cuáles eran los principios de este socialismo utópico? Debía existir la cooperación, ¿sí? Abogan por el entendimiento, la capacidad de colaborar juntos sin necesidad de egoísmos, individualismos. Cooperación, de hecho de estas ideas surgen las primeras cooperativas. Precisamente esto que mostrábamos recién como diferencia con el socialismo científico, que el socialismo debe establecerse bajo el amor y la paz, no con lucha ni guerra. Las sociedades deben ser igualitarias, defienden el igualitarismo como base de la justicia social, y no conciben la idea de que unos deban poseer más bienes que otros. Son idealistas porque creen en una sociedad sin maldad. Los textos académicos coinciden en que sus visiones son idealistas. De ahí que son etiquetados con este adjetivo de utópicos, la utopía de la que hablaba ya Tomás Moro, esta sociedad ideal. Bueno, el primer miembro de este movimiento que vamos a mencionar es Robert Owen, ¿no? Que fue un pensador y activista británico que estaba conmovido por las consecuencias sociales de la introducción del capitalismo. Él había comprado una empresa textil con socios y consiguió su empresa, primero que disminuyó la jornada laboral, no empleaba a niños y consiguió que su empresa arrojara beneficios, elevando los salarios y sentando las bases de una seguridad social mutualista, proporcionando además a los obreros condiciones dignas de vivienda, de sanidad y de educación, especialmente centrada en la educación de la clase obrera. Pero ¿qué pasó? Sus socios capitalistas de la empresa New Lanark no les gustó mucho sus ideas, desaprobaron su gestión
eran demasiado generosas hacia los obreros. Entonces lo desplazaron de la dirección. Con lo cual empezó a pasar problemas económicos Robert Owen. En el futuro Owen entonces va a confiar más en las acciones del Estado como impulsor de las reformas sociales, estas reformas necesarias, porque ve que las clases acomodadas no iban a tomar una iniciativa propia. Además que criticaba la idea de una economía competitiva, él hablaba del cooperativismo. Entonces propuso crear aldeas de cooperación como herramientas contra la crisis de las guerras napoleónicas. Crea la aldea New Harmony, Nueva Armonía, agrícola e industrial, que funcionó durante 5 años, entre 1824 y 1829, en Estados Unidos. Después él vuelve a Inglaterra y pasó a ser activista del incipiente movimiento obrero. Fundó una bolsa de cambio equitativo de trabajo con la que esperaba desterrar el dinero, el beneficio y la explotación del trabajo obrero. Participó activamente en el movimiento de los cartistas. ¿Qué era esto de los cartistas? Bueno, se conoce como movimiento cartista porque comenzó con una carta que presentan los trabajadores que querían participar de los gobiernos a través de una participación en el Parlamento. Hasta ese momento solo eran miembros del Parlamento la nobleza, porque eran los que se podían dedicar a esto. Primero que las bancas en muchos casos se compraban, pero además de ello eran los que podían dedicarse a la labor parlamentaria sin necesidad de trabajar. Si no hubiese una remuneración para los parlamentarios, los obreros jamás iban a poder dedicarse a estas tareas. Entonces ellos presentan en una carta el petitorio de que la tarea parlamentaria sea remunerada. En base a eso va a surgir las dos cámaras principales en el Parlamento inglés, que bueno, ya estaba la de los lores, y la de los trabajadores se va a llamar la de los comunes. También va a ser uno de los gérmenes del Partido Laborista en Gran Bretaña. En 1883 también Owen se puso a la cabeza de la primera central sindical británica de ámbito nacional, que llegó a tener 500.000 de afiliados. El segundo de los socialistas utópicos que queremos mencionar es Henri de Saint-Simon. Era francés, historiador y teórico político, que algunos le atribuyen el título de ser el fundador del socialismo en Francia. En 1821 escribió El sistema industrial, y en 1825 su libro más importante, Nuevo Cristianismo. El pensamiento de Saint-Simon deriva de su reacción contra el derramamiento de sangre que hubo en la Revolución Francesa y el militarismo de Napoleón. Su teoría propugnaba la idea de que la propiedad privada sería buena en cuanto cada individuo recibiera una retribución en función de su capacidad. Él no estaba en contra de la revolución industrial ni de la propiedad privada, siempre y cuando se dieran las condiciones para que pudieran acceder en base a la capacidad todas las personas. Saint-Simon plantea acabar con la anarquía capitalista, sustituyéndola por un nuevo Estado que, según él, debía estar dirigido por científicos y por los industriales, que sustituirían a esos incapaces como son, según él, los curas, los nobles y los explotadores. Y el conflicto de clases fundamental que él ve en la sociedad de su tiempo no era, como después diría Marx y Engels, la burguesía enfrentada con el proletariado, sino que oponía a los productores a las clases ociosas. La oposición era un obsesivo con la producción y hablaba con oposición a la clase ociosa, a los improductivos que no contribuían en nada a la riqueza y el bienestar económico de la nación. Entre ellos se encontraban, según él, los miembros del clero y de la nobleza.
Entre sus ideas principales está la exaltación del trabajo y el derecho de los productores, esta oposición a la ociosidad y a la riqueza heredada, aquellos que puedan vivir de rentas y no aportar nada a la riqueza. Aboga por una planificación económica, también por la igualdad entre los sexos y además una acción social, por una acción social en beneficio de la clase más numerosa y pobre. Bueno, un personaje muy importante entre los socialistas utópicos, llamativo, fue Charles Fourier. También francés, uno de los padres del cooperativismo, pero su principal característica fue que era un mordaz crítico al sistema adversario de la industrialización, en este caso, de la civilización urbana, pero además parece ser que tenía un gran sentido del humor y expresaba sus ideas de un modo de llamar la atención a la sociedad de su época. Lleva la crítica de la religión, elaborada por el movimiento filosófico, hasta las últimas consecuencias. Llegó hasta rechazar en esa época la moral familiar y la jerarquía social tradicional. Él consideraba que las religiones era una de las cuestiones que llevaban también al sometimiento de los hombres. Ideó comunidades modélicas, o sea, modelos de comunidades que en este caso llamamos falansterios, semejantes a las ideas de cooperación de Owen. Estas son una especie de cooperativas de producción y consumo donde regiría la armonía social, y estos falansterios se pusieron en práctica sin éxito a mediados del siglo XIX en Francia y en Estados Unidos. Duraron muy poco tiempo. Entre las obras de Fourier destacan el Tratado de la Asociación Doméstica y Agrícola, el Nuevo Mundo Industrial y la Falsa Industria. Algo que me gustaría destacar especialmente de estos autores es que son los primeros en hablar de la situación de las mujeres y del reconocimiento de sus derechos. Lo hacen tanto Saint-Simon como Fourier, en oposición a algunos otros socialistas como Proudhon. En su proyecto de una sociedad socialista justa y feliz, Fourier incluía la emancipación de la mujer por medio de lo que debía ser la emancipación total de la sociedad. O sea, para que la sociedad se emancipara también tenía que emanciparse la mujer. Fourier pretendía liberar de represiones la naturaleza humana. Él hablaba de las pasiones, ¿no? Que debía dejar aflorar las pasiones, la humanidad, y vivir más de acuerdo al propio placer. Consideraba que las profesiones importantes deberían estar abiertas a las mujeres, y que las diferencias no deberían ser por el sexo, sino que se debería seleccionar a las personas para las ocupaciones en base a su habilidad y capacidad. De Fourier es la célebre frase de que la situación de las mujeres es un indicador del nivel de civilización de la sociedad. Y tanto es así, tan libertario era, que consideraba que el matrimonio tradicional podía lesionar los derechos de las mujeres y nunca se casó. Y no podemos dejar de mencionar a una mujer que está un poco invisibilizada, que fue rescatada en los últimos años, sin embargo fue muy importante en la historia del socialismo, y es autora de la famosa frase proletarios del mundo unidos. Las raíces del feminismo en el movimiento socialista hay que buscarlas en Flora Tristán. Fue escritora, pensadora socialista y feminista francesa, de ascendencia peruana. Tenía familia en Perú, pero su padre, que era militar, había conocido a su madre, que era francesa, y parece que no se habían casado, no habían terminado de explicitar la relación matrimonial, y entonces era considerada Flora Tristán como hija bastarda, con lo cual tuvo muchos problemas en su época,
Y después, bueno, vivió viviendo sola con su madre, pasó penurias, la hizo casar con un hombre con el cual no podía compartir su ideología. Flora Tristán era defensora de la clase obrera y de los derechos y libertades, y además escribió muchos libros. Ella huye de su marido, que la maltrataba y que en un caso la fue a buscar y además le pegó un tiro, llevó la bala en su cuerpo durante muchos años, con siempre el peligro de que podía morirse si esa bala se moría. Entonces, huyendo de su marido, se fue a Perú, donde tenía la familia, y en base a su historia escribió Peregrinaciones de una paria, que se lo escribió en francés y una traducción en español. Entonces, bueno, ahí relata su viaje a América y la estancia en Perú. Bueno, y que además es muy importante para conocer los avatares de la incipiente República Peruana, así que tiene un valor histórico. También escribió Paseo en Londres, La Unión Obrera, La Emancipación de la Mujer, que es un libro en francés, donde se manifiesta rudamente contra la inferioridad matrimonial del sexo femenino y ataca además todo este machismo patriarcal imperante, ¿no? Es un ensayo que anticipa el moderno pensamiento feminista. Y también escribe una novela que es Memphis, donde aparece la protagonista como una combinación de Mesías y de Mefistófeles. Así que bueno, rescatamos también a Flora Tristán dentro del movimiento de socialistas utópicos, una feminista del siglo XIX.